Se va un maratonista, entra un ex maratonista, porque jugaba bien, Rodrigo Golver. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Bambino? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Escuchando muy atentamente. Usted se cuida, usted me dice que come poco. Dice, usted Sí. no come nada, ¿cómo hace? Yo tengo una afición por la pizza, por los helados. Yo ahí sí tengo por la gaseosa light. Por lo único que tengo debilidad es por los helados, fíjese. Helado. ¿Usted Sí, cómo los hacía? helados son... ¿Cómo hacía cuando jugaba? ¿Que comía poquito? ¿Le daba el cuerpo? ¿Se sentía firme? Con Yo ganas? creo que tenía los hábitos normales, diría yo, de no saltarse el desayuno, el almuerzo a la hora que corresponde. Hacía todo como corresponde, las 4 comidas como corresponde. Incluso a veces 3, fíjate. Porque yo no tenía mucha costumbre de comer en la noche. ¿Ah, no? Y eso me acostumbré No después. es bueno, ¿eh? No es bueno. Me acostumbré después, fíjate, cuando ya tuve que empezar a concentrar en las concentraciones Y ahí tenía que profesional comer. y ahí había que comer. Entonces era raro, porque para mí a las 7, 8 era la hora de la merienda, con un café con leche, un sándwich, A y fondo. después la noche... ¿Aguantaba bien? Nada más, sí, aguantaba perfecto. No tenía inanición, no tenía mareos, vaídos, que le faltaba alimento. Nada, ¿A la noche, nada. No, pero es interesante porque, claro, todos los cuerpos reaccionan distinto, tienen diferentes necesidades. Hay algunos que tienen que controlar efectivamente el peso, otros que hay que darle un poquito más porque tienen algunos... Kilos de más. Unos kilos de menos, otros kilos de más. Sí. Y eso, cómo regularlo es bien interesante. Por eso estaba escuchando atentamente lo que decía la nutrióloga. Ahí tiene la nutricionista. Sí. Puede arrancar. Perfecto. A mí me gustaría, Mariela, si me escuchas bien, preguntarte sobre cómo crees tú que se alimentan en general las selecciones sudamericanas. Sí. Y cómo y por qué, cómo puede incidir esto en un mejor resultado si lo comparáramos, por ejemplo, con otras culturas, la europea, que tienen otro tipo de alimentos y tienen también otro tipo de costumbres. Sí. Bueno, la alimentación en los países de Latinoamérica, sobre todo en la selección, lo que consumen mucho es a base de hidratos de carbono el desayuno, que incluyen los alimentos presentes, por ejemplo, en el pan, los cereales, como la avena, porque esos van a ser el combustible del músculo. Se van a guardar como reserva en el músculo y luego cuando esté el jugador participando del partido, empiezan a liberar ese combustible y evitar que les falte energía. También tienen un aporte adecuado de lácteos, que ahí encontramos el calcio, que es muy importante, que forma parte también de los tendones y es muy importante para la salud ósea. También van a tener un aporte importante de frutas, en donde están los diferentes tipos de vitaminas, sobre todo la vitamina C, en donde se ha visto que grandes dosis de vitamina C ayuda a curar determinado tipo de lesiones. Por ejemplo, acá voy a destacar en la selección colombiana, que tienen terminantemente prohibido las gaseosas, utilizan muchísimo las frutas. Ahí estamos secas. viendo las placas, Mariela, mientras tú hablas. Muy bien. La selección colombiana, por ejemplo, en el desayuno aportan jamón, queso y huevos, que ahí tienen un aporte adecuado de proteína. ¿No es muy fuerte eso? Sí, pero por lo general ellos están adaptados a consumir eso, pero en pequeñas cantidades, no consumen grandes cantidades de eso en un desayuno. Pero se aseguran también de las proteínas ir distribuyéndolas durante el día, que es lo importante para los tendones y el músculo. Pero después, sobre todo, tienen un buen aporte de frutas, que tienen la vitamina C, que ayuda a fijar el hierro, y el hierro le da oxígeno durante el partido. En el almuerzo, por lo general, incluyen carnes blancas, el pollo, con muchas verduras, que hay muchas vitaminas y minerales, y también tienen como postre algún flan en donde aportan otra vez el calcio. La merienda ya es casi exclusivamente de frutas, en donde ahí empiezan a recargar... No se permiten galletas o facturas. Exactamente, en la selección colombiana, sobre todo desde la tardecita a noche, eliminan prácticamente las harinas, ingieren los hidratos de carbono a través de las frutas. La fruta es un combustible también que su destino final, o sea, va a utilizar el cerebro, que se llama glucosa. Entonces se aseguran un buen combustible cerebral y un buen combustible muscular, porque también las frutas se guardan en el músculo. Y las gaseosas las tienen prohibidas porque, por ejemplo, hay ciertas bebidas cola que tienen mucha cafeína. Aunque sean light. Aunque sean light, tienen mucha cafeína y la cafeína no deja que se absorba bien el magnesio, por ejemplo, que actúa en la circulación, y el potasio, que actúa también en el músculo. Sí, tú hablabas hace unos segundos de los lácteos Sí. y es para un jugador o para un atleta en general
Sí. Un alimento muy apetecible, porque es rico, porque es fácil de comer, Sí. porque te lo puedes comer a cualquier hora. O sea, uno se levanta y se puede tomar un yogur, a media tarde un vaso de leche, queso, en fin, todo lo que sea derivado de la leche. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde uno tiene que decir, no, mira, hasta aquí? Por ejemplo, hay jugadores que se toman, no sé, 1 litro de leche al día, 1,5 litros de leche al día tranquilamente, otros que le hacen el quite. ¿Dónde está ese límite? Más que nada en el límite está también en la tolerancia de cada individuo. Por ejemplo, en el caso de la leche, hay muchas personas que los inflama o provoca gases, entonces hay personas que no pueden consumir leche y les provoca malestar intestinal. Entonces hay que evaluar bien cada jugador y también cómo está el tema de la masa muscular en cada jugador. Lo importante es consumir alrededor de 1.200 miligramos de calcio, que lo llegan a consumir entre leche y yogur con medio litro y más o menos entre 100 y 150 gramos de queso. O sea, eso mínimo necesitan consumir los jugadores para que tengan un aporte adecuado de calcio, que el calcio está presente en los ligamentos, tendones y demás. Si no tenemos un aporte adecuado de eso, se pueden también lesionar. También participan Julián y Ángel con la doctora Mariela para hacer la consulta pertinente. Yo sé que ellos tienen muchas cuestiones para que les evacúe Mariela. Sí, yo lo que le quería consultar fundamentalmente es lo que tiene que ver con las distintas características de los atletas. Sí. Porque me da la sensación y por lo que uno observa, a uno le gusta mucho ver todo tipo de deportes y lo que tiene que ver con los maratonistas, lo que estamos hablando de los keniatas, los africanos que tienen otro tipo de alimentación absolutamente distinta. Sí. Y uno los ve y parecen débiles, pero sin embargo tienen una fortaleza a través de su musculatura que es increíble. Digo, ¿cómo se logra eso? Y si eso es factible trasladarlo al fútbol, digamos, porque evidentemente esos atletas no tienen las condiciones, o esos países no tienen jugadores de las características técnicas y físicas en la disputa del fútbol. Si eso se puede trasladar, la alimentación, fundamentalmente por el caso de Di María, porque tiene mucha característica, mucha similitud con la característica física del atleta keniata, delgadito, flaquito, pero sin embargo tiene fibras y velocidad y resistencia que por ahí otros no tienen. Sí, tal cual. Y bueno, influye igual mucho la genética, pero la alimentación es fundamental. En el caso de los africanos, por ejemplo, uno los puede ver demasiado delgados, pero tienen muchísima masa muscular y esos ingieren bastantes cereales, entonces tienen un buen aporte de hidrato de carbono y esa energía el músculo la utiliza en el momento adecuado. Tal vez en ciertos jugadores, por ahí en esta etapa se cuidan bien en la alimentación, pero hay periodos en donde no se cuidan y aumentan mucho la masa grasa, entonces en ese desfasaje que hacen ahí es donde después cuesta otra vez retomar y mantener el estado. Yo tengo una consulta breve. Si te tocara trabajar en algún plantel de fútbol profesional, sí. ¿Cómo lo encararías? ¿Irías con cada caso puntual o harías una evaluación general de todo el plantel y en base a eso hacer una dieta similar para todos? La dieta igual, no puede ser muy variada, pero no puede ser, muy diferente en cada jugador porque los hidratos de carbono tienen que estar presentes en todos. Claro. Lo que sí varía es la cantidad que pueda consumir cada uno de acuerdo a la evaluación, sobre todo antropométrica, es decir, de acuerdo a la masa muscular que tenga cada individuo, a la masa grasa que tenga cada individuo. Si un jugador tiene una masa grasa, por ejemplo, arriba del 15%, primero hay que hacer que baje un poquitito la masa grasa, claro, y fortalecer también la masa muscular. O sea, en la cantidad va a estar sobre todo el tema de individualizar cuánto consume cada jugador. Mariela, con respecto al descanso, sí, quizás no es tu hábitat, pero tiene que ver el complemento ideal de una buena alimentación. ¿Cuánto debe dormir un futbolista de élite, en este caso puntualmente? ¿7, 8 horas? Sí, ¿Más, menos? 7 a 8 horas es fundamental. ¿Es el tope? Sí, igual menos de 7 horas no llega a ser un buen descanso y más que nada a nivel cerebral. El cerebro como que no libera la suficiente serotonina, que es la sustancia que nos calma, nos baja la ansiedad y demás. Todos sabemos que los jugadores, nos pasa a los ciudadanos comunes que no nos dedicamos al fútbol profesional, sí, nos cuesta tomar el sueño, son de a 2, de a 3 en las concentraciones, están dando vueltas hasta las 3 de la mañana, sí, y se duermen hasta las 10 u 11 o hasta las 9. ¿Alcanza eso? ¿Cómo se logra? ¿Hay que dar algún ansiolítico, alguna pastilla? ¿Eso no es nocivo para el organismo de cada uno? Hay métodos naturales, por ejemplo,
el té de tilo... Algunas hierbas. Por ejemplo, el té de tilo es muy bueno para calmar la ansiedad, pero lo importante es que no hay que hervir el agua si no pierde las propiedades. Por lo general uno cuando se hace el té de tilo hierve el agua. Bien. En el té de tilo puntualmente no hay que hervir el agua si no pierde las propiedades y dejar reposar la hierba, la infusión, el saquito, unos 5 minutos. Y por ejemplo, para el agotamiento físico y mental hay un té que es muy bueno, que es el té de romero, las hojas de romero. Y eso al contrario, hay que dejar hervir 5 minutos para que dé efecto. Y evitarla de noche porque si no ahí sí puede provocar insomnio. En el tema de la alimentación hay muchos mitos. Sí. Y algunos evidentemente deben ser realidad, vos lo debes conocer mejor que nadie. Por ejemplo, que el alcohol fija las grasas. ¿Es así? ¿Es una realidad? ¿Forma parte de un mito? ¿Depende de la cantidad? ¿Cómo es esta historia de las cuestiones de la alimentación? Que sobre todo cuando uno llega a determinada edad son preocupantes porque empiezan las restricciones, ¿no? Esto sí, esto no, aquello sí, aquello no. El alcohol en realidad no está tan mal dicho que fija las grasas porque el cuerpo primero, para movilizar grasas, primero tiene que gastar las calorías que consumió del alcohol. Después tiene que gastar las calorías de los hidratos y recién ahí se movilizan las grasas. Entonces va a depender, o sea, un vaso de vino no va a pasar nada, pero si uno quiere bajar de peso, tiene que restar esas calorías del vaso de vino en algún alimento. Pero en realidad no está tan mal dicho. Hasta que no se gastan las calorías del alcohol y después los hidratos, las grasas se van guardando. Dentro de esas teorías o de esas costumbres, mitos, como decía Ángel, hay unos que dicen, y también me imagino, y en esto quiero meterme quizás en otro deporte, la frecuencia de las comidas. ¿Es correcto que hay que comer menos cantidad, más veces? Eso depende del periodo de competencia, si está en pretemporada, por ejemplo, si está en pleno campeonato, si está en un mundial. ¿Cómo cambia eso, por ejemplo, con un atleta, con un boxeador? ¿Cómo varían las frecuencias principalmente de las comidas? ¿Muchas seguidas y con poca cantidad o más separadas en el día? En realidad las comidas siempre lo ideal son 4 comidas en el día en todo tipo de disciplina. Y hacer alguna ingesta previa antes del ejercicio, pero más líquida, o sea, que tenga el aporte suficiente de glucosa, alguna bebida con un aporte importante de azúcar, de sodio y de potasio. Pero sobre todo, por ejemplo, no es lo mismo si el partido es a la 1 del mediodía o a las 7 de la tarde. A la 1 del mediodía no van a alcanzar a almorzar, entonces hay que hacer un refuerzo en el desayuno y dejar un reposo de 2 horas. Y es bueno eso porque jugando a veces se juega a las 11 de la mañana, usted vio que se juega a las 12, sí. No puede ni desayunar ni almorzar. ¿No le falta calorías a los jugadores o están bien compensados? Los días previos al partido se tienen que asegurar un buen aporte de hidrato de carbono, de ya ir dejando la reserva en el músculo. La noche anterior, por ejemplo. Y la noche anterior igualmente van a hacer un desayuno con algún aporte de hidrato de carbono que sea de fácil digestión, que no permanezca muchas horas en el estómago. Por ejemplo, no pueden desayunar con alimentos ricos en grasas porque van a estar muy pesados luego en el partido o en el entrenamiento. Una cosa que también se dice y que uno lo ve mucho en el tema de los tenistas, por ejemplo, de consumir bananas durante el partido, digamos. Eso está bien, genera a veces uno dice como una banana y termina siendo pesada, digamos. ¿Es normal, es natural? ¿Está bueno en cualquier actividad? Por el tema algunos dicen por el tema de los calambres. Sí, con el tema del potasio igualmente van preparando los días previos los aportes adecuados de potasio, pero bueno, en los partidos de tenis que sobre todo ingieren banana, por lo general son partidos que duran más de 2 horas y la banana en esas situaciones son bananas más bien maduras, pues no le van a dar una banana más tirando a verde porque ahí sí el potasio no se absorbe más y van a sentirse muy pesados. En esos casos una banana bastante madura para de fácil digestión y que llegue rápido el potasio al cuerpo, pero no solo por el potasio lo ingieren, sino por el hidrato de carbono en sí, que el músculo se está quedando sin combustible. Mariela, ¿qué rol cumplen las barritas de cereal, las barritas energéticas? ¿Sirven de verdad? ¿No sirven? ¿O si les sirve capaz que al ciudadano común y corriente, como decía el Bambino, como a nosotros, con respecto a un atleta profesional? Sí, las barritas lo que hay que tener cuidado a veces es que también tienen mucha grasa y hay personas que los inflaman mucho porque mezclan muchos cereales, como por ejemplo con miel y demás, y puede sufrir malestar intestinal o tienen demasiado aporte de fibra. Pero disculpa, sí. Hay unas que son las típicas barritas de avena y otras sí. que son energéticas. Las energéticas lo que tienen es que tienen un porcentaje más alto de proteínas y de hidratos de carbono. ¿Y sirven efectivamente?
Sirven para sacarnos como de un apuro, pero si uno puede distribuir a lo largo del día con un buen aporte de cereales y demás, mucho mejor. Son barritas que son bastante caras y la verdad que no dan el resultado de Hay otra cosa que hoy día se utiliza mucho y que te digo, yo la consumía antes de los partidos y no sé si es una cuestión mental, que tiene que ver con los energizantes líquidos. Sí. Y era habitual, qué sé yo me dejaba una bien helada y una hora antes del partido me tomaba. Qué barbaridad este y bueno, muchacho, estoy descubriendo. Qué travieso ese angelito. Estoy descubriendo cosas de mi actividad deportiva. Qué Pero es barbaridad. normal, está Con razón bien. corrías tanto, ¿Viste? gordito, Depende de cada paciente, hay que tener cuidado con pacientes que tienen problemas cardíacos o que tienen la frecuencia cardíaca muy alta, porque los energizantes tienen una alta cantidad de cafeína y aceleran mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, si uno en la actividad que la frecuencia cardíaca se acelera más el energizante, hay que tener cuidado con eso. Y en eso, perdón, Pamir, es que justo me gustó ese tema, ¿sabes por qué? Porque en el fútbol hoy en día y en otros deportes se ocupan mucho no solamente las bebidas energizantes, que es lo que habla Ángel, sino que también algunos suplementos que son quemadores de grasa, que son, por ejemplo, la carnitina, la creatina, que es para los músculos. Eso en un deportista de élite, por supuesto, estoy hablando como los que estamos viendo hoy día en la Copa del Mundo. ¿Cómo se maneja? No hay evidencia científica de que realmente tengan una función demasiado importante. En el caso, por ejemplo, de la creatina, hay que tener cuidado de la manera que se aporta, porque es determinados gramos por kilo de peso por día. Entonces, ahí sí es fundamental, cada paciente individual no es lo mismo un paciente atleta que una persona atleta que una persona que no lo es. Y después hay que ingerirlo durante determinado tiempo y no se puede dejar de golpe. Da energía, pero también retiene mucho líquido. Y después, si la dejan de golpe, se pueden lesionar. Mariela, ahora no pasa tanto porque hay más cuidados médicos, sanitarios, está todo mucho más protegido, pero hace 15, 20 años los jóvenes de primera división del fútbol argentino, hablo de esta esfera que conozco más que el resto o el contexto latinoamericano o sudamericano, comía comida chatarra, saliendo de un entrenamiento, un sándwich de salame, una hamburguesa, un pancho. Y además tenían mal el aparato dental, es decir, estaban los dientes picados, muelas cariadas, y eso producía desgarros. Encontraron que el quid de la cuestión estaba en el desgarro, no por relaciones sexuales desmedidas, o por correr mal, o por correr a destiempo, sino que era la boca. Eso se fue controlando. Es un tema, vos sabés que es un tema bastante puntual y que uno jamás pensaría que por la boca te podés desgarrar. Sí, totalmente. ¿Cómo viene, digamos, el conducto de molar a la parte de los músculos? Sí, totalmente. Tiene muchísimo que ver. Bueno, primero es por el tema de la mala alimentación. Ahí no hay un buen aporte, sobre todo de calcio, entonces por eso los dientes se descalcifican. Se descalcifican y los tendones, los ligamentos, los cartílagos están formados, necesitan calcio. Claro. Entonces el cuerpo los empieza a utilizar de otro lado. Por más que trabajen el músculo a diario, que hagan ejercicio, que corran, que hagan anaeróbico y aeróbico. Al no tener el nutriente adecuado, lo empieza a utilizar de estas zonas, del músculo y demás, y ahí es donde se empiezan a lesionar. Hay alimentación también, porque todos hablamos de la musculatura, pero el cansancio es un elemento fundamental a la hora también del cerebro, digamos. A veces dicen, ya no estoy lúcido por el tiempo de partido, por la circunstancia. ¿Hay algún elemento adicional que uno pueda administrar durante el transcurso del partido para que, digamos, la resolución de jugadas... Una catarsis. Y el cerebro esté a pleno para poder definir determinado tipo de situaciones? Sí, en realidad cuando pasa esa situación es que se agotó el combustible, el cerebro no le llega glucosa, que es el azúcar, que es el único combustible cerebral. Entonces en esas situaciones, por ejemplo, en la selección de México les daban gomitas porque aportaba azúcar en forma inmediata, se transformaba en glucosa. Eso en el entretiempo, por ejemplo, se puede dar, digamos. Exactamente, o hay unos geles de glucosa, que es el azúcar que utiliza el cerebro, exactamente, y si no, las bebidas azucaradas. Por supuesto, nada sólido, tiene que ser algo suave. Hacemos una pequeña pausa acá, un lindo plantón, nos pegamos, porque la charla está muy interesante, la doctora entiende mucho de esto, nos está explicando, nos está dando una clase magistral a los deportistas y a quienes vamos a correr a diario y a quienes tienen el ocio de no hacer nada. Les ayuda. Angelito es uno de ellos y se viene a ser el deportista ahora. Hacemos la pausa y ya volvemos.